Hola, buenos días, bienvenidos a este en vivo, hoy con un tema espectacular. Se trata de las emociones en el adulto mayor, por supuesto relacionándolo con este evento que ocurrió en Venezuela, como lo es el doble terremoto. Por esa razón tengo una invitada súper especial. Se trata de la psicóloga Maribel Díaz, quien tiene más de 30 años en esto relacionado con la salud mental. Vamos a invitarla para que esté en el en vivo el día de hoy. Y tal en el adulto mayor. Recuerde que el 26 de julio se celebró el Día de los Abuelos. Bueno, por eso este tema que traemos el día de hoy. Cuando quieras acepta la invitación, Mari, ya te la envié. Saludo a toda la gente que se está conectando. Y por esa razón estamos hablando sobre este tema tan interesante. Bienvenida a este en vivo. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy hablando de un tema interesante como lo es las emociones en el adulto mayor. El día 26 de julio se celebró lo que es el Día de los Abuelos y por esa razón vamos a hablar no solamente de este adulto mayor, sino también lo que es esas emociones que surgieron después de el terremoto, del doble terremoto. Bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias, Marisbar. Continuamos con este seriado que estamos realizando a raíz de la tragedia ocurrida el 24 de junio. Hemos ido como por etapas, hicimos un planteamiento general de los primeros auxilios psicológicos, hicimos el material para los niños y en ocasión de ser el día 26 de julio, el Día del Abuelo en Venezuela, vamos a trabajar toda esa situación emocional que están viviendo los adultos mayores. Con la idea de dar herramientas en esta etapa difícil para que las personas puedan manejarse de una manera más asertiva en este caos emocional que caracteriza un evento traumático como el que vivimos. Así es. ¿Cómo validar esas emociones en el adulto mayor? Porque es como que si fuera una evolución, pues ya ellos Sí, pasan ellos comenzaron como cuidadores y ahora pasan como lo que son cuidados por aquellos así es. que tienen hijos, etcétera. Entonces cuéntame sobre eso. Bueno, aquí vamos a hacer la misma explicación psicoeducativa de la etapa evolutiva en la que están los adultos mayores. Corresponde a la etapa final de la vida. En Venezuela se habla de adulto mayor a partir de los 55 años en las mujeres y 60 en los hombres. Desde el punto de vista legal, se considera que es adulto mayor. De ahí en adelante tenemos ese rango. Es importante entonces ubicarnos que la etapa de la adultez mayor es una etapa que se caracteriza por los déficits, es decir, lo que ya no tengo, lo que ya no funciona, lo que ya no hago. Todo va a depender, por supuesto, muchísimo del estilo de vida que la persona elija, del tipo de salud física y mental que haya trabajado durante toda su vida. Pero en esta etapa lo importante es entender que lejos de ganar eh, capacidades, las capacidades se van disminuyendo con el paso del tiempo. Es un deterioro absolutamente normal. En algunas personas está más avanzado que otros, pero sí es importante tener en cuenta que ese adulto mayor, sobre todo los que están avanzados en edad de 70 años para arriba, están pasando por una etapa de deficiencias. Entonces también tenemos que entender que ese adulto quizás no oye bien, no ve bien, tiene alguna dificultad para caminar, tiene dificultad para procesar la información reciente, porque esa es la memoria que se afecta, la memoria inmediata. Entonces es importante que tengamos estos aspectos claros de cómo funciona la psiquis o la parte cognitiva de los adultos mayores, para poder en esta circunstancia entender que se pueden agravar los problemas de memoria, los problemas de atención y concentración. Si hay cuadros psiquiátricos, los mismos se pueden exacerbar. Y entonces, esta información es para que entendamos que en principio el adulto mayor pudiera estar pasando también por una situación psicológicamente muy complicada. Claro que sí. Ahora, ¿cómo y de qué manera hablarle? Porque es prácticamente igual como que si fueran para los niños. Muchas veces Sí. las personas no saben cómo validar a esas emociones de ese adulto mayor. Entonces,
¿de qué manera podemos hablarlo? Le saludamos a mi amiga Yulimar Carmona, quien también es psicóloga. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Fíjense, cuando tú dices que es muy parecido a los niños, sí, en la adultez mayor se vuelve a ser como niño en algunos aspectos. Y el primer aspecto es que tenemos que practicar la paciencia, practicar la tolerancia, porque a los adultos mayores les va a costar quizás entender la instrucción de una primera vez, porque está afectada la audición, porque los sistemas cognitivos ya están en deficientes. Entonces, lo primero es que yo evalúe cómo está funcionando mi abuelo, ese adulto mayor que está en mi casa o ese adulto mayor que yo conozco. Lo primero que hay que aplicar en este caso es la observación de cómo está funcionando, si camina solo, si es autoválido, si depende del entorno, si escucha, cómo están sus sentidos. Acuérdense que los sentidos son los canales de comunicación a través de los cuales nos comunicamos internamente y con el mundo exterior. Y eso se va afectando de manera significativa en esta etapa evolutiva de la vida. Entonces, lo primero es observar cómo está ese abuelo. Si escucha, si ve, si camina, si es autoválido, si depende, qué características de personalidad tiene, porque hay tipos de características de personalidad que se exacerban en la adultez mayor. Si es dependiente, si es autónomo, si se victimiza, si es agresivo o pasivo. O sea, todas esas características de personalidad se pueden presentar en algunos adultos mayores. Entonces yo primero tengo que observar. Una vez que observo, tengo un acercamiento empático, tratando de ponerme en el lugar de ese adulto mayor, con una escucha activa. Esto va para todas las víctimas eh, directas o indirectas de estos dos terremotos. La escucha activa significa que yo no debo interrumpir su relato, debo respetar sus silencios. Lo decíamos en la primera publicación que hicimos, que a veces la persona no está en capacidad de hablar y muchos adultos mayores entran en mutismo, es decir, les cuesta comunicarse. Entonces, simplemente vamos a observar, vamos a acompañar y vamos a respetar si el adulto mayor quiere o no quiere hablar. Lo importante es que ese adulto mayor se sienta, igual que el niño, acompañado y protegido. Eso es clave. Es clave. Mira, saludamos a Araceli y a Medina, que también se une a nuestra conexión. Una conexión así Bienvenido. espontánea, pero bueno, chévere. Ahora, Mari, con respecto a que hay muchos adultos mayores que le dejaron los nietos, sus hijos, porque Ujú. se fueron para otros países. En ese aspecto en particular, ¿cómo se puede manejar ese adulto mayor que tiene la responsabilidad no solamente de llevar un hogar, de tener todo lo aparte de lo que es la responsabilidad, sino también una responsabilidad puede ser de un adolescente o un adulto joven? Sí, bueno, en esta situación de migración del país que lleva bastante tiempo, una migración que nadie quiso, o sea, las decisiones que se han tomado para migrar son absolutamente obligadas por distintas situaciones. Y esto ha hecho que los abuelos vuelvan al papel de padres con sus nietos, sin ser los papás. Ha sido muy ardua la tarea, muy loable. Hay abuelos que de verdad han sacrificado su etapa evolutiva de descanso y de desconexión de responsabilidades, atendiendo a los nietos, ya sin la fuerza física y psicológica que tuvieron cuando criaron a sus propios hijos. Entonces, lo que quiere decir esto que estos abuelos ya tienen un desgaste físico y emocional a raíz de esta responsabilidad que por diferentes razones sus hijos le asignaron a sus papás, a los abuelos de estos niños. Y en este momento se convierte entonces en una carga psicológica mayor resolver en medio de una circunstancia difícil, especialmente los abuelos que están en la zona cero, en La Guaira, que lamentablemente fue el estado que se vio afectado de manera significativa. Igual los otros abuelos del país, porque el evento nos afectó a todos de manera indirecta. Afectación en el área emocional, miedo, angustia, estrés, pesadillas recurrentes, afectación del ritmo del apetito. Y de estos abuelos están lidiando con todas esas características de los nietos. Entonces, si yo sé de un abuelo que está pasando por esto, es importante que le prestemos el auxilio, porque si el hijo no ha podido regresar al país, por la razón que sea, ese abuelo necesita hoy más que nunca el apoyo
de los grupos de referencia, de los vecinos, si pertenece al grupo, a algún grupo religioso, al grupo comunitario. Ese abuelo necesita muchísimo soporte porque él mismo está pasando por un proceso psicológico agudo y que probablemente por estar en una etapa de déficit le cueste asumir completamente la responsabilidad de estos niños o adolescentes que están bajo su cargo. Ahora, el abuelo que en este momento está como que en un letardo, o aquel abuelo que está con mucho miedo a lo que pueda ocurrir nuevamente con las réplicas y todo eso, ¿de qué manera puede manejar el hijo o la hija que lo esté acompañando, o el acompañante o el cuidador? Bueno, exactamente lo que hemos venido hablando, el acompañante, el que está cerca de la persona que está más afectada, lo primero es observar cuáles son las condiciones que tiene, si están satisfechas sus necesidades básicas, como comida, este sitio de resguardo físico, medicación, especialmente en los adultos mayores, es muy importante tener esto en cuenta. Y una vez que descartemos que están atendidos, bien sea en un refugio o en casa de un familiar o en su propia casa, eh, transmitirles la situación de que no van a estar solos en esta circunstancia. Es importante entonces que los vecinos, que las redes de apoyo le brinden una contención a estos adultos mayores. Esto no lo puede asumir una sola persona, entonces debe hacerse por roles de guardia. Mire, el abuelito tal que está a cargo de 3 nietos, quién le da una vuelta hoy? ¿Quién le lleva alimentos? ¿Quién está pendiente? ¿Quién hoy va a ver si cómo están sus medicamentos? ¿Qué necesidad importante está pasando ese adulto? Entonces, aquí es muy importante la red de apoyo. Si yo soy hija y estoy acompañando a este abuelo que además está cuidando a nietos, debo continuar con los mismos patrones. Hacer una red de apoyo, acompañarse, estar en situaciones donde puedan compartir los abuelos sus miedos, su estrés, su ansiedad, su incertidumbre. Aunque hemos visto muchísimas veces que el adulto mayor reacciona como de mejor manera ante la circunstancia adversa, producto de las experiencias que ha tenido en la vida, y ese adulto mayor sabe que estas experiencias no se van a quedar, que van a pasar, pues él ha transitado por muchísimas situaciones difíciles. Esto se llama la experiencia cristalizada, que es la que se ha adquirido a lo largo de la vida. Esta experiencia le da a los adultos mayores sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Saber reaccionar de manera asertiva y efectiva en situaciones difíciles como esta que estamos viviendo. Entonces no nos debe sorprender que muchos adultos mayores reaccionen de una manera muy adecuada y que mantengan la calma. Y como se siente responsable de otras personas, y como el caso que tú me decías que estén a cargo de nietos, dejan en un segundo plano su propia estabilidad para transmitirle seguridad y confianza a esos adultos, a esos niños que están bajo su cargo, y se van a basar en esa experiencia que ya traen de vida. Estos adultos mayores probablemente pasaron ya por el terremoto del año 67 y por toda esa cantidad de situaciones difíciles que hemos vivido los venezolanos a lo largo de todos estos años. Esa experiencia cristalizada se usa como referente. ¿Qué hice yo en aquel momento? ¿Qué me ayudó a salir adelante? Entonces, creo que también tenemos que no subestimar la reacción del adulto mayor, porque esa posición de sabiduría nos puede a nosotros, inclusive los que estamos en el entorno, ayudarnos a gestionar de una manera mucho más fluida las circunstancias que estamos viviendo. Muy bien. Hay muchos abuelos que están solos, que sus Sí, familias todas están fuera del país. ¿Qué pasa con ellos? bueno, estos abuelos, dependiendo de sus características de personalidad, dependiendo del tipo de experiencias que hayan vivido, lo que te acabo de decir que es la experiencia cristalizada, y dependiendo de sus recursos psicológicos, vamos a tener reacciones muy variadas. Sin embargo, el que estén solos sin el apoyo directo de los hijos le genera una situación de fragilidad distinta a aquel abuelo que está acompañado por hijos, por sobrinos, por vecinos. Si este abuelo está solo, entonces esa red de apoyo social donde él se encuentre tiene que activarse. Tiene que activarse porque ese abuelo necesita ayuda. Y tú, abuelo, si estás en esa circunstancia, no te reprimas en pedir auxilio porque solo quizás no se te va a hacer más difícil, no es que no vas a poder,
pero se te va a hacer más difícil, algunas cosas se van a escapar de tus manos. Entonces siempre en esta circunstancia lo importante es que la persona pida ayuda, la que necesite, quitarnos esas barreras que tenemos de pena, de vergüenza, y pedir ayuda. Algunos abuelos pueden estar paralizados, entonces allí es importante, yo insisto en esto, en la red del apoyo social que tenga el adulto a su alrededor. No los podemos olvidar. En tu comunidad, haz un censo de cuáles son esos adultos mayores que están solos y que necesitan de manera urgente el apoyo de las personas que los rodean. Y que te aseguro que en cada sector, en cada urbanización o en cada comunidad hay personas, adulto mayor, que están solas, Es un y que factor común. necesitan. Es Sí, un es un patrón factor común. común. Es lamentable porque no debería estar un adulto mayor solo, pero bueno, ya explicamos las circunstancias que son diversas. Pero sí hay muchos adultos viviendo en condominios, en urbanizaciones, que están absolutamente solos. Tengo la experiencia directa de una compañera, ex compañera de trabajo, que en su edificio, que fue desalojado, que no está habitable en este momento, ella en medio del terremoto tuvo la posición de sacar a los adultos mayores. Bueno, su profesión ella es trabajadora social y eso lo lleva pues a hacer ese tipo de acciones. Y más allá de eso, se sintió no vulnerable, sintió vulnerable a los adultos mayores. Todos estaban corriendo el mismo riesgo. Pero este adulto mayor que vive en un piso 12, que tiene dificultad para caminar y que ella ayudó a bajar por las escaleras, ella ya iba en el piso 5 y ella se devolvió a buscar a estos adultos mayores. Y así fue sacando adultos mayores de su edificio, que son sus amigos, que son sus compañeros del día a día. En medio de la tragedia tenía una visita de un adulto mayor de 80 años en su apartamento, a la cual también ayudó a bajar. La de enfrente está en silla de ruedas y la sacó y entonces un muchacho se prestó y la bajó cargada. Es decir, este, fíjense la importancia de mantener los vínculos sociales. Ella se ha dedicado en su edificio a estar pendiente de esos adultos mayores que están absolutamente solos. Entonces vuelvo a ser reiterativo en esto. Seamos empáticos y estemos pendientes de estas personas que están en una edad de déficit, que probablemente ya no tengan la fuerza física y psicológica para enfrentar estas circunstancias solos. Necesitan ayuda tanto como necesitan nuestros niños. Así es, en cuanto a la fe, que lo hemos hablado, no Sí, solamente ahorita hicimos un programa especial sobre la fe dedicado a ella, a ese tema, la fe en el sí, adulto mayor, porque es importante y también que es parte de una comunidad y que tal vez puede ser una red, como tú dices, una sí, cadena de que te pueden apoyar con respecto a la iglesia o a donde se congreguen, si es en sí. caso, si son evangélicos. Ah, Una de las cosas que le da tranquilidad a los adultos mayores en medio de una tragedia es la fe que ya tienen trabajada, la fe que está instalada en su cuerpo y en su mente. Y los abuelos, este, ya en esta etapa final de la vida, recurren a la fe religiosa en la que ellos creen. En el caso de la Iglesia Católica, si tú vas a una misa, tú vas a ver con más frecuencia adultos mayores, porque saben que en el trance final de la vida queda ese amparo espiritual. Uno entiende en esa etapa tardíamente que la fe es esencial en cualquier momento del rango de la vida. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Ellos lo tienen más trabajado. Entonces, esta es una herramienta con la que ellos cuentan. Y como tienen esa herramienta psicológica bien precisa, de esa nos vamos a agarrar para ayudarlo, para llevarle una palabra de aliento, para invitarlo a de repente a una misa o a un rosario o darle actividades específicas en funciones de la fe religiosa que profese. Porque recordemos que la fe, aunque es un acto individual, te conecta socialmente con otros, en la iglesia, en el culto, en el ritual que la fe religiosa que tú estés profesando tenga lugar a practicar. Entonces, sí, para los adultos mayores es quizás la principal herramienta que tiene a sus manos, porque sabe que es lo que le queda y que en sus momentos del ocaso de vida le están dando paz y tranquilidad. Por allí hay muchos videos de personas que vivieron la escena
de los terremotos con adultos mayores, y ellos imploraban a Dios: Dios, ampáranos. El Dios es el que crean. Y es ese auxilio que pedía ese adulto mayor de fe, se lo transmitía a ese nieto y a esa hija a los cuales estaba abrazado. Es decir, en ellos está muy presente el ejercicio de la espiritualidad. Entonces, es una herramienta que tiene a favor y es una herramienta que el entorno debe utilizar para ayudarlo en esa circunstancia difícil. Este puede ser como la puerta de entrada para acercarnos a ese adulto mayor. Así como se trabaja la movilidad en el adulto mayor, que es sumamente importante, lo que es la movilidad, el ejercicio, también es importantísimo el cuidar la salud mental. Y por esa razón estamos haciendo este tipo de seriado todos los lunes, que lo vamos a finalizar ya próximamente, pero que es necesario, pues estamos pasando por diferentes etapas evolutivas, como dice Sí. Maribel. Y en este particular, ¿de qué manera el Colegio de Psicólogos y también tu persona se han abocado a esta etapa evolutiva como es el adulto mayor? Y saludamos a todos los que se han venido conectando. Gracias por estar aquí. John Depp, que se conecta desde Estados Unidos. Un abrazo, actor. Gracias por conectarte. Bueno, fíjense, el Colegio de Psicólogos del Distrito Capital, al cual yo pertenezco, tiene una línea de soporte emocional desde hace 3 años y que se ha activado en diferentes momentos. Pues este es el momento quizás más duro que nos ha tocado. Y hay un número CanTV al cual las personas pueden comunicarse y se le brinda orientación psicológica, soporte emocional de primeros auxilios psicológicos a todas las personas. Si es un papá que llama porque está afectado su hijo o su adolescente, el papá debe estar en la entrevista. ¿Ok? Eso porque se le va a brindar el soporte a todos como grupo familiar. Y los adultos mayores no escapan a esto. Yo he tenido la oportunidad de atender varios adultos mayores que sus hijos le marcan el celular, colocan la videollamada, aunque nuestros adultos mayores manejan bastante bien la tecnología y se les ha dado también ese soporte emocional. Esas personas pueden comunicarse al 0212-771-9379, que es la línea de emergencia o de soporte emocional del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital, y allí se le va a distribuir al psicólogo que esté de guardia. Igualmente existen otros entes que están activados a los cuales las personas pueden acudir. En Instagram van a conseguir esos números telefónicos de la Federación de Psicólogos de Venezuela, de la Escuela de Psicología de la UCB, de la Católica, que tiene el grupo de Psicodata, que está haciendo un gran trabajo. Es decir, que en este momento los psicólogos de Venezuela estamos activados en este trabajo voluntario por y para las personas afectadas directa o indirectamente por los terremotos del 24 de junio. Estamos organizados y estamos brindando un soporte profesional con ética y con empatía. John Der dice, saludos amiga bella, y sí, hay que cuidar la paz mental. Así es. La paz mental es sumamente importante en toda la etapa evolutiva, desde que, me imagino, desde niño hasta lo que es la parte del adulto mayor. Claro, entendamos que la paz mental no es la ausencia de problemas. La paz mental es tener nuestras herramientas psicológicas ordenadas de manera que podamos utilizarlas de manera asertiva en las situaciones difíciles y que esas decisiones sean efectivas. Entonces, y promover en nuestra vida todo aquello que tenga valor agregado, que al final se traduce en paz psicológica. No es la ausencia de problemas. Una persona que ha trabajado la espiritualidad, que es el caso de los adultos mayores, y que tiene claras sus herramientas psicológicas, va a responder de una manera más efectiva ante esta circunstancia. Yo lo tengo demostrado con mis pacientes. En estas circunstancias, sus reacciones han sido de muchísima efectividad y asertividad, lo cual nos indica que atender nuestra salud mental a tiempo es preponderante. Una cosa importante con los adultos mayores, Maritbar, es que no los veamos como unas víctimas ni unos pobrecitos. Ellos no podemos subestimarlo igual que los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el abuelo está en casa, mm, no le quitemos sus tareas, las que ya tienen asignadas. Al contrario, vamos a estimularlos. Si el abuelito necesita un bastón para caminar, no le agarre el bastón, déjalo que él mismo agarre su bastón y camine. Porque si lo inutilizamos, vamos a crear una carga, lo vamos a convertir en una carga. Y lo que queremos es que en medio de esta circunstancia, él se sienta útil,
se sienta atendido y se sienta protegido. Lo primero es importantísimo. Abuela, haz tú la masa. Abuela, pon la mesa. Abuelo, vamos a regar el jardín. E igual que con los niños, fíjense que prácticamente son las mismas indicaciones que les dimos para los niños. ¿Por qué? Porque lo vamos a mantener ocupados, vamos a mantenerlo alejado de las pantallas porque nuestros abuelos manejan las pantallas, aunque nosotros no creamos. Ellos son mucho más poderosos que nosotros, porque se han adaptado a la tecnología y ellos nacieron con cero tecnología y la manejan. Entonces mantenemos alejado de las pantallas y promovemos el contacto social, porque mientras él esté regando el jardín, probablemente pasó un vecino y entablan una conversación. Y si es el nieto que lo acompaña, fortalezco el vínculo afectivo entre el abuelo y el niño. Entonces, no lo veamos como una víctima. A ninguna de las personas en la vida podemos verlo como pobrecito. Nadie es pobrecito. Son personas que tienen una circunstancia